Soy Gabriel Martínez Báez y esta es la segunda parte de mi proyecto de filósofos. Parménides nació en Elea, ciudad ubicada en Magna Grecia. Dice que su padre fue Pires y que perteneció a una familia rica y noble. También es Laercio quien transmite dos fuentes divergentes en lo que se refiere al maestro del filósofo. Una dependiente de Soción señala que primero fue un alumno de Jenofanes, pero que no le siguió y que luego se asoció con un pitagórico, Aminias, al que prefirió como maestro. Otra tradición depende de Teosfato indica que fue discípulo de Anaximandro. Se conoce que escribió una sola obra, un poema filosófico en verso épico del cual nos han llegado únicamente algunos fragmentos conservados en cita de otros autores. Los especialistas consideran que la integridad de lo que conservamos es notablemente mayor en comparación con lo que nos ha llegado de las obras de casi todos los resaltantes filosóficos presocráticos, y por ello su doctrina puede ser reconstruida con mayor precisión. Por lo que podemos deducir, a partir de los testimonios conservados, el poema de Parménides representa una reservación divina en dos partes: la vía de la verdad, donde se ocupa de lo que es o ente y expone varios argumentos que demuestran sus atributos. Es ajeno a la generación y la corrupción y por lo tanto es engendrado e indestructible. Es lo único y verdaderamente que existe, con lo que niega la existencia de la nada. Es homogéneo, inmóvil y perfecto. Y la vía de las opiniones de los mortales, donde trata de asuntos como la constitución y ubicación de los astros, diversos fenómenos meteorológicos y geográficos y el origen del hombre, construyendo una doctrina cosmológica completa. Una de sus teorías es que dice que todo está compuesto por los elementos, lo caliente y lo frío, y de esta mezcla presente en los miembros de los hombres depende la inteligencia de estos. De hecho, la naturaleza de cada miembro u órgano, lo que está en el preponderante es lo que percibe. Por último, algunas de las frases célebres que conocemos de este gran filósofo es: el cambio es una ilusión, deja que la razón decida sola, no puedes reconocer el no ser, no puedes hablar de él, porque el pensamiento y el no ser son la misma cosa. Todo lo que hay ha existido siempre, no puede surgir de la nada. Por último, solo podemos hablar y pensar sobre lo que existe. En el 470 a.C. fue un filósofo griego, pese a que no dejó ninguna obra escrita y son escasas las ideas que pueden atribuírsele con seguridad. Sócrates es una figura capital del pensamiento antiguo, hasta el punto de ser llamados presocráticos los filósofos anteriores a él, rompiendo con las orientaciones predominantes anteriores. Su reflexión se centró en el ser humano, particularmente en la ética, y sus ideas pasaron a los dos grandes pilares sobre los que se asienta la historia de la filosofía occidental: Platón, que fue discípulo directo suyo, y Aristóteles, que lo fue a su vez de Platón. El intelectualismo moral socrático es el que consiste en identificar como virtud al conocimiento. Según Sócrates, basta el conocimiento de lo justo, la autogenosis, para probar correctamente. Según esta doctrina, las malas acciones son producto de la ignorancia o el desconocimiento. Esto es, no son voluntarias, ya que el conocimiento de lo justo sería suficiente para obrar virtuosamente. Por lo tanto, el intelectualismo socrático es una teoría moral por la cual la conducta moral solo es posible si se basa en el conocimiento de bien y la justicia. Por último, una de las frases célebres más conocidas de Sócrates es: yo solo sé que no sé nada. Es la más conocida de todas, y algunas de otras son como: la envidia es la úlcera del alma, no puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacerles pensar, es mejor cambiar de opinión que mantenerse en la errónea, y por último, la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Llamado Empedocles de Acragas, nació en Agrigento, Cilicia, en el 484 a.C. Filósofo y poeta griego, fue el primero de los pensadores del eclecticismo pluralista que intentó conciliar las visiones contrapuestas de la realidad a que habían llegado Parménides y Heráclito. Empedocles postuló como principios constitutivos
de todas las cosas cuatro raíces o elementos, inalterables y eternos, el agua, el aire, la tierra y el fuego, que al combinarse en distintas proporciones por efecto de dos fuerzas cósmicas, el amor y el odio, dan lugar a la multiplicidad de seres del mundo físico. La filosofía de Empedocles representa la primera tentativa de armonizar ambas posturas, intento que secundarían Anaxágoras y los atomistas, Leucipo y Demócrito. Todos ellos aspiraron a una síntesis eclíptica proponiendo como arjé una pluralidad de elementos o partículas que, dentro del devenir, mantenía su inmutabilidad en sus obras. Empedocles comienza como Parménides, estableciendo la necesidad y perennidad del ser. Su originalidad consiste en conciliar dicha necesidad con el devenir, con el transcurrir de todo. Para ello estableció como principios consecutivos de todas las cosas cuatro raíces, los cuatro elementos naturales, el agua, el aire, la tierra y el fuego. Estas raíces corresponden a los principios de la G, señalados anteriormente por Tales, Anaximenes, Genofanes y Heráclito, respectivamente, pero, a diferencia de tales principios que se transforman cualitativamente y se convierten en todas las cosas, las raíces de Empedocles permanecen cualitativamente inalteradas. Se combinan en distintas proporciones para formar todas las cosas, pero ellas mismas son inmutables y eternas. Las cuatro raíces y las dos fuerzas que los mueven explican asimismo el conocimiento según el principio de lo que semejante se conoce con lo semejante, pues el hombre también está formado por los cuatro elementos. Las cosas emanan flujos que pasan a través de los poros de los elementos, determinan el contacto y el reconocimiento. Los únicos escritos que se tienen con seguridad de Empedocles son dos, sobre la naturaleza de los seres y las purificaciones, ambos poemas. El primero trata explicarnos basadas en fundamentos científicos y racionales acerca del mundo natural, tal como su autor lo entendía desde su filosofía hasta su movimiento. El segundo poema se trata de un escrito religioso en donde se narra y se revela como imperativo el camino de un alma que luego de ser desterrada por su propia culpa de su morada divina, debe por medio de la purificación retornar al lugar que pertenece. Por último, una de las frases célebres de Empedocles es imposible que algo llegue a ser de lo que ninguna manera es. Bendecido es quien ha adquirido una riqueza de sabiduría divina, pero miserable es de quien descansa una tenue opinión referente a los demás. Por último, Hermal es el sudor de la tierra. Anaxágoras fue un filósofo presocrático que introdujo la noción del nous como elemento fundamental en su concepción filosófica. Nació en Clazomenas, en la actual Turquía, y se trasladó a Atenas hacia el 483 a.C. Debido a la destrucción y reubicación de Clazomenas tras el fracaso de la revuelta jónica contra el dominio de Persia, fue el primer pensador extranjero en establecerse en Atenas. Entre sus alumnos se encontraba el estadista griego Pericles, Arquelao, Protágoras de Abdera, Tucídides, el dramaturgo griego Eurípides, y se dice que también Demócrito y Sócrates. Anaxágoras dio también un gran impulso en la investigación de la naturaleza, fundada en la experiencia, la memoria y la técnica. A él se le atribuyen las explicaciones racionales de los eclipses y de la respiración de los peces, como también se le atribuyen investigadores sobre la anatomía del cerebro. Conocedor de las doctrinas de Anaximenes, Parménides, Zenón y Empedocles. Anaxágoras había enseñado en Atenas durante unos 30 años, cuando se exilió tras ser acusado de la impiedad al sugerir que el sol era una masa de hierro candente y que la luna era una roca que reflejaba la luz del sol y procedía de la tierra. Marchó a Jonia y se estableció en Lampsacus, una colonia de Mileto, donde según dicen se dejó morir de hambre. Postuló como arjé o principio constituyó de las cosas una pluralidad de partículas materiales inmutables, las homeomerias, que por acción de un nous o una inteligencia ordenada pasaron de un caos original a construir
la multiplicidad de seres observables en el mundo físico. El pensamiento de Anaxágoras se sitúa dentro de aquella amplia corriente de esfuerzos por determinar un principio constitutivo y originario, arché o arché, común a la variedad de seres del mundo físico que caracterizó a la filosofía griega desde sus orígenes, es decir, desde la escuela milesa. Los milesos habían planteado ya diversas hipótesis sobre cuál podría ser tal en principio: el agua según Tales de Mileto, el aperión de Anaximandro, el aire según Anaximenes. En su posterior desarrollo, estas reflexiones se enriquecerán con nuevas perspectivas y acabarían conduciendo a las visiones antagónicas de la realidad que sostuvieron Parménides y Heráclito. Para finalizar, diremos algunas de las frases célebres que Anaxágoras decía: si me engañas una vez, tuya es la culpa; si me engañas dos, es mía. Todas las cosas participan de todo, mientras que la inteligencia es infinita y se gobierna a sí misma y no está mezclada con nada. La inteligencia es lo más puro de todas las cosas, tiene un conocimiento total de cada cosa y es la máxima fuerza. Por último, la inteligencia conoce todas las cosas y ordenó todas las cosas que van a ser y las que fueron, y las que son ahora y las que son. Demócrito, discípulo de Leucipo, es el principal representante del atomismo, escuela que ya a finales del llamado periodo cosmológico de la filosofía griega postuló los átomos minúsculos, corpúsculos indivisibles como arjé, es decir, como principio constitutivo y originario de la multiplicidad de seres de la naturaleza. Demócrito fue tan famoso en su época como lo serían otros filósofos de la importancia de Platón o de Aristóteles, y debido de ser uno de los autores más prolíficos de la antigüedad, Diógenes Laercio le atribuyó multitud de libros y Cicerón alabó su estilo. Desgraciadamente, todas sus obras se han perdido, solamente nos han llegado fragmentos de algunas de ellas, en su mayoría de las dedicadas a la ética, pese a que se le atribuyeron diversos tratados de física, matemática, música y cuestiones técnicas. Tanto Demócrito como su maestro Leucipo creían que la materia estaba formada por partículas indivisibles llamadas átomos. El modelo atómico de Demócrito fue el primer modelo postulado por el hombre de la historia, que decía que los átomos eran homogéneos, eternos y no se podían dividir, que eran invisibles e incomprensibles y que también tenían características internas diferentes. Considera la materia como una sustancia extensa, impenetrable e indiferente cualitativamente, pero no formando un todo compacto, sino masas de diversas magnitudes y formas. Los átomos que se mueven en el vacío, el cual admite porque sin él no hay movimiento, y como este existe, tiene que existir el vacío, que es infinito en extensión. Tiempo después resurgió el término átomo y se establecieron las teorías y modelos atómicos de Dalton, explicando el concepto del átomo, su reacción química y sus características. Por último, daré a conocer una de las frases célebres que decía Demócrito: todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de modo. Aunque estés solo, no debes decir ni hacer nada malo, aprende a avergonzarte más ante ti que ante los demás. El que toda la plaza no dejará nada concluido ni perfecto. Vida sin fiestas es como largo camino sin posadas. Por último, la vida es un tránsito, el mundo es una sala de espectáculos. El hombre entra en ella, mira y sale.